Queridos fans de la serie, hoy hablamos de uno de los episodios más comentados e impactantes de Esreff Ruya. Este episodio presentó momentos que revolucionaron la vida de los personajes y planteó cientos de preguntas en la mente de los espectadores. La escena final, en particular, causó un impacto impactante que permanecerá grabado en la memoria durante mucho tiempo. Repasemos cada escena, explorando los significados ocultos tras los eventos y los viajes internos de los personajes. La gran pérdida de Abril, la escena de la morgue. Al comienzo del episodio, el mundo de Nisan se derrumba con la noticia que recibe. Enterarse de la muerte de su hermana Afra ya fue un trauma en sí mismo, pero acompañar a Esreff a la morgue para el diagnóstico intensificó el dolor. Como espectadores, pudimos ver el mundo a través de los ojos de Nisan en esa escena. Una morgue fría, una sábana blanca y, debajo, el cuerpo sin vida de un ser querido. Los llantos de Nisan no eran solo el dolor de un personaje, eran la voz de cualquiera que hubiera perdido a un hermano. El papel de Esreff aquí fue crucial. Su actitud tranquila, protectora y a la vez fuerte le permitió a Nisan mantenerse en pie. Como hemos visto muchas veces, el caparazón de Esreff alberga un alma compasiva. Su presencia junto a Nisan le brinda apoyo no solo físico, sino también espiritual. Esta escena demostró una vez más al público que Esreff no solo es un líder, sino también un hombre que lucha con el corazón. La sombra de Dincer. En ese momento Dincer intervino. Al ver a Nisan y Esreff juntos en el hospital, declaró: "Esta cercanía es peligrosa para el futuro de Nisan", aparentando ser un hermano mayor protector, pero sus intenciones eran completamente diferentes. El verdadero objetivo de Dincer era quebrantar el poder de Esreff y mantener a Nisan bajo su control. Esto demostró una vez más al público la hipocresía del personaje de Dincer. ¿Tuvo éxito la jugada de Dincer? Sí, a primera vista despertó sospechas en Nisan. Pero el plan de Dincer podría salirle mal a la larga. Nisan, por muy grande que sea su dolor, es un personaje que nunca renunciará a la verdad. Huérfanos y el vínculo de lealtad. Una de las cosas que Esreff más enfatizó a lo largo del episodio fue su lucha por los huérfanos. El vínculo que formó con Gurdal, Muslum y Farouk no era solo una amistad, también era un destino compartido que se remonta a la infancia. Las palabras de Esreff, "Normalmente me encargo de mi trabajo solo", resumen a la perfección su filosofía de vida. Es un hombre que avanza solo, sin depender de nadie. Pero hay un detalle crucial aquí: la devoción de sus amigos hacia él. Se aseguran de que Esreff, a pesar de estar solo, nunca se sienta solo. Estas escenas fueron de los pocos momentos que reforzaron el tema de la amistad en la serie. Su rechazo a la oferta de ayuda de HDR en particular, elevó aún más la personalidad de Esreff, basada en la pureza y el honor. El único juego en el que arriesgó su vida. Ahora pasemos a una de las escenas más icónicas del episodio, el juego 1 contra 1 de Esreff con sus enemigos. Era prácticamente una apuesta a muerte. Sus palabras siguen siendo ciertas. Si ganas, me disparas en la cabeza. Si gano yo, dejas el negocio de las drogas y me besas la mano. Con que gane uno solo, basta. Un juego. Este desafío no era solo un juego, era la personificación de toda la vida de Esreff. Era un hombre que nunca se apartó de su propia verdad, ni siquiera a riesgo de morir. Todos en la mesa fueron testigos de su valentía. ¿Y el resultado? Esreff ganó el juego. Luego juró vengarse de todos los presentes y abandonó el lugar. Esta escena demuestra que Esreff se había convertido no solo en una amenaza, sino también en una leyenda a ojos de sus enemigos. April y Esreff se encuentran en casa de Dincer. April, que se alojaba en casa de Dincer, no pudo resistirse al cabo de un rato y llamó a Esreff. Fue entonces cuando la frase de Esreff se convirtió en una de las más inolvidables del episodio: "Mira, hermano, si vine a buscar a alguien, lo haré". Esta frase personifica la determinación de Esreff y su personalidad temeraria. Los esfuerzos de los guardias de seguridad por detenerlo resultaron inútiles, y Esreff ni siquiera pestañeó al intentar atrapar a Nisan. En esta escena, la determinación de Esreff, así como la confianza de Nisan en él, quedaron claramente demostradas. Pasar la noche con Nisan es una poderosa señal de su vínculo. Pero también nos recordó el inmenso peligro que este vínculo representa. Tanto Dincer como Kadir ven esta cercanía como una amenaza a sus propios planes. El teléfono de Afra, se abre una nueva puerta.
Nissan, rebuscando entre las pertenencias de Afra, encontró su celular. Este suceso cambió por completo el curso del episodio. Fue a través del teléfono que contactó con Tylan. La declaración de pánico de Tylan, "te lo contaré todo", fue una clara señal de que estaba acorralado. Pero la jugada verdaderamente crucial vino de Dincer. Cuando Tylan pidió ayuda, Dincer le dio una dirección, prácticamente escribiendo su propia sentencia de muerte. Esta escena demostró una vez más lo despiadado que es Dincer. Nadie es indispensable para él, mientras no se revele su secreto. Escena final, muerte y traición. Y ahora tenemos la escena más comentada del episodio. Nissan fue la primera en llegar a Tylan. Luego llegaron Esref y Farouk. Todo se derrumbó en cuestión de minutos. Tylan recibió una puñalada en el corazón y se desplomó. Justo antes de morir, miró a Nissan y señaló a Esref. Esta escena será uno de los puntos de inflexión más críticos de la serie. ¿Por qué? ¿De verdad Tylan incriminó a Esref? ¿O estaba jugando una mala pasada incluso con su último aliento? ¿Quién lo apuñaló? Esta señal creó una gran confusión en Nissan. Ya conmocionada por la muerte de su hermano, Nissan comenzó a dudar de la única persona en la que confiaba. Para el público, este momento planteó la pregunta: ¿se distanciará Nissan de Esref? Emboscada en Gurdal, presagio de un nuevo conflicto. El ataque a Gurdal por parte de los hombres de Kadir indica que la tensión se intensificará aún más en los próximos episodios de la serie. El ataque a uno de los huérfanos hará que la lucha de Esref sea personal. Esto significa que su venganza será aún más brutal en los próximos episodios. Sí, queridos espectadores, este episodio de Esref Ruya fue realmente impresionante. El drama fue intenso y la acción y la intriga alcanzaron su punto álgido. La escena final, en particular, le dio una dimensión completamente diferente a la serie. ¿Creen que la señal de Tylan fue realmente una señal de culpa hacia Esref, o fue un último intento de nublar la mente de Nissan? ¿Podrá Nissan seguir confiando en Esref después de esto? Los planes de Dincer y Kadir chocarán en algún momento y se destruirán mutuamente. Espero sus comentarios abajo. No olviden darle a me gusta al vídeo y suscribirse al canal. Nos vemos en el análisis del próximo episodio. Adiós.